Pues volvemos y seguimos con estas ponencias de las cuartas jornadas de Deporte, Salud y Valores organizadas por AEDONA. En este caso, la siguiente ponencia nos la va a dar Manel Valcárcel, que él pertenece es un consultor deportivo de la consultora Valgo Investment. Manel ya participó con nosotros en las primeras jornadas de Deporte, Salud y Valores en el año 17 y en este año 2020, que ya va casi tocando a su fin, en donde el sector deportivo ha sufrido de una forma especial, aunque es verdad que no hemos recogido un alto índice de número de contagios, pero sí que es verdad que la actividad propiamente del sector deportivo se ha visto resentida. Hemos aprendido desde luego en flexibilidad y en cambios rápidos, pero sí que queríamos aportar un poco esa parte de datos, de información, de tener esa sensibilidad de saber cómo está, ¿no? A día de hoy ese sector deportivo. Hoy con su ponencia seguro que nos arroja bastante luz. Le voy a dar paso a Manel Valcárcel. Buenos días. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenos días y agradecido de vuestra confianza y oportunidad también pues, de poder participar y compartir información. Perfecto, Manel, pues te cedo la palabra. Genial, pues voy a compartir la pantalla para poder presentaros un poco esta información y de esa manera pues arrancamos con lo que es la ponencia, ¿vale? Voy a colocarme aquí la pluma y pues perfecto, pues adelante, a ver. Bien, pues nada, para mí es un placer, como decía, estar con vosotros, poder participar en estas jornadas de deporte y salud y agradezco pues a AEDONA también la organización y la verdad es que la excelente propuesta que hace y por supuesto que aporta también a lo que son las entidades deportivas. La idea de la ponencia es hablar sobre el impacto que ha tenido la COVID-19 en el sector deportivo y para ello vamos a recoger diferentes estudios en un primer momento para luego pues hablar sobre conclusiones, ¿no? Es decir, cómo está afectando esta situación también en el ámbito del deporte y las instalaciones deportivas en concreto también y ver un poquito qué podemos hacer pues para prepararnos para la pospandemia, ¿no? Que también esperemos que sea pues lo antes posible. Ahora veremos algunos datos. Bien, pues lo primero que tenemos que entender o que conocer, además este es un informe que ha salido ahora pues hace esta semana misma, es un poco la importancia de la industria deportiva, ¿no? Y según recoge la Fundación España Activa y PricewaterhouseCoopers, esta consultora también, justo ahora, que lo podéis también consultar pues justo en Internet, indicáis termómetro del ecosistema del deporte en España y veréis una información bastante interesante, ¿no? Pongo esta imagen de fondo para también que entendamos que el deporte es un ecosistema muy amplio que tiene diferentes características, diferentes agentes y, por supuesto, pues bueno, nos afecta tanto a federaciones como instalaciones, como patrocinadores, fijaros el turismo, ¿no? Incluso también deportivo, etcétera, ¿no? Y también, pues un poco deciros que esta industria deportiva, pues según este estudio, aporta ya el 3,3% del PIB y genera 414.000 puestos de trabajo. La verdad es que es un crecimiento que estábamos llevando de estos últimos años y que, lógicamente, pues bueno, tiene su peso ya en la economía española, en la sociedad y en la población de nuestro país, por lo cual es importante también entender y reconocer que esta propuesta que, desde luego, hacemos en nuestro sector, pues es muy importante para, como os digo, nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, este informe también es un poco el antecedente de que estamos en un sector que aporta productividad, que aporta economía, que aporta también salud, obviamente, y que, bueno, hemos llegado a un momento en este año, este marzo que cambió todo, ¿no? Que nos cambió tanto a las personas como también a las diferentes formas de relacionarnos e incluso a las propias sectores e industrias de nuestra sociedad, ¿no? Y es verdad que hemos tenido esa disrupción acelerada, ¿no? Una disrupción acelerada que se ha visto afectada en parte por la incursión o por la introducción de esa tecnología, de esa digitalización, que veremos también en esta ponencia la importancia que está teniendo, ¿no? Fijaros además que el impacto ha sido mundial, ¿no? Esta diapositiva es muy clarificadora porque fijaros que ha afectado pues, a prácticamente el 95% de los países del mundo, ¿no? Esta crisis sanitaria. Fijaros que desde que se tienen un poco datos de cómo están afectando a nivel mundial las diferentes crisis en el mundo, pues esta es la más importante, ¿no? Por encima incluso del año 1929, o la última,
que fue allá por el 2008, con lo cual estamos ante una situación totalmente excepcional y que no cabe duda que nos estamos resintiendo de esta crisis, ¿no? Y que todos, evidentemente, la estamos padeciendo y tampoco existen unas fórmulas mágicas o varitas que puedan decir, mira, lo vamos a solucionar ya todo, ¿no? No, evidentemente está afectando a todos los países del mundo, a todos los sectores y, obviamente, pues tenemos que, eso sí, que tomar nota, aprender y plantearnos de cara a futuro cómo podemos también ir solucionando o teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo. Yo os voy a presentar básicamente a nivel de datos, antes de luego ya entrar finalmente en las conclusiones y cómo podemos también aprender de todas estas situaciones que estamos viviendo. Os voy a presentar como 2 estudios realizados, uno que sería el impacto sobre lo que es el deporte de la COVID-19 y luego otro que sería el impacto en las instalaciones deportivas. En este primer estudio, que está realizado por ADES, la Fundación España Activa y el Consejo Superior de Deporte, aquí tenéis un poco la referencia y dónde podéis también descargarlo o consultarlo, aunque si ponéis, digamos, el título lo vais a encontrar, ¿no? En este estudio se analiza un poco cómo está afectando a, digamos, la COVID de la crisis sanitaria a nuestro sector deportivo. Y como veis, pues obviamente la percepción de todos los agentes en los que se recoge este estudio, que serían, por ejemplo, asociaciones deportivas, clubes deportivos, empresas vinculadas al deporte, federaciones, ¿no?, autonómicas o nacionales, como veis, pues bueno, el impacto en general es muy negativo o negativo, ¿no? Más de un 80%, 80 y pico, casi un 90%, indica que el impacto que está teniendo esta crisis en sus instalaciones, en sus servicios, en su desarrollo, es muy negativo. Incluso algunos quizá pues, no le afectan, dicen que son positivos incluso, pero bueno, entendemos que será por algunas cuestiones vinculadas también a su forma de prestar el servicio, ¿no?, que podremos también luego analizarlo y tomar nota de cómo podemos también afrontar esta situación, ¿no? Pero en general y en realidad así es, el impacto está siendo muy negativo en todos los ámbitos del deporte, ¿no?, en nuestro país. Por otro lado, aquí veis, por ejemplo, la percepción sobre las líneas de actuación, que esto yo creo que es interesante, que pueden mitigar los posibles efectos de la COVID, ¿no? Y como veis, pues obviamente la mayoría de las entidades o organizaciones encuestadas nos dicen que han hecho ajustes de previsión de ingresos, han tenido que también hacer una adaptación de los calendarios y de los servicios ofertados, han tenido también que explorar nuevas vías de ingresos y obviamente esto pues, se vincula sobre todo a un cambio de modelo en la prestación de servicio, el tema presencial, el tema convencional, ¿no?, de poder ofrecer servicios deportivos se ha visto mitigado por restricciones, por tipos también de medidas que ha habido que tomar en cuanto a higiene, en cuanto a seguridad y, por supuesto, hay que explorar esas nuevas vías, ¿no? Fijaros que un 53% también comenta que ha tenido que recortar en gastos de desarrollo operativos, sin contar el personal, y que un 16,7% ha tenido que reducir el personal. A pesar de que nuestro sector se ha acogido a los ERTEs en la gran mayoría de los casos, sí que ha desafectado, luego lo veremos, ha desafectado muchas situaciones de ERTE, pero eso no ha implicado que incluso haya tenido que hacer algún recorte en personal. Por supuesto, en los costes operativos, aquí como veis, se ha tenido que reducir. ¿Para qué? Para, evidentemente, pues el balance y el equilibrio económico pueda haber sido un poco sostenido, ¿no? Y por otro lado, aquí tenéis las oportunidades que pueden darse, ¿no?, las oportunidades que podemos tener como resultado de esta crisis. Ante una crisis hay que tomar decisiones, pero también hay que valorar y explorar otro tipo de oportunidades que nos pueden ofrecer esta situación, ¿no? Y fijaros cómo el 59% ha puesto en marcha nuevos programas y actividades, ¿no? Esto significa que hemos detectado en la sociedad quizá unas nuevas necesidades, sobre todo una nueva forma de consumir, y por lo tanto tenemos que diseñar nuevas propuestas, nuevos programas que evidentemente se adapten ante esta nueva forma de consumir. Por ejemplo, el 59% casi redefine su visión y planificación estratégica. Esto es lo importante. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que intentar es planificar de nuevo estratégicamente cómo podemos continuar, sobre todo para afrontar la situación post-pandemia, porque evidentemente llegará ese momento, ¿no? Luego veremos un poquito también cuáles son las expectativas, ¿no?
Fijaros como nuevos formatos y modalidades de servicio. Obviamente, aquí la digitalización y la tecnología tiene un valor fundamental. Ofrecer nuevos servicios a nuestros asociados, no solamente quizá el servicio puramente deportivo, sino que ya podemos empezar a valorar otro tipo de oferta, ¿no?, que también podemos incluirle o que complemente a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Siempre con el objetivo de plantearnos también una nueva forma de captar ingresos o de poder amortiguar y equilibrar nuestra balanza financiera. Y, por supuesto, el 27% ya nos comenta esa transformación digital, ¿no?, incorporando, pues bueno, poco a poco herramientas que disponemos, pero incluso la inteligencia artificial o el análisis de datos. Todo esto dentro del entorno de poder ofrecer un servicio más integral a nuestros usuarios o deportistas. Si os fijáis, tenemos otra información, como podría ser, claro, la reducción en valores absolutos, o sea, el impacto, digamos, en la práctica deportiva, ¿no?, estructurada. Sí que es verdad que hemos tenido una mayor práctica a nivel, por ejemplo, de casa, ¿no?, o de aire libre, pero obviamente sí que vemos que se ha reducido la práctica deportiva en este año, de 9,5 millones en general a los 8,1 millones que estamos actualmente identificados, ¿no? O sea, se ha reducido esa práctica deportiva estructurada, ¿de acuerdo? No digamos la práctica social de lo que es la actividad física y el deporte, que luego veremos que sí que estamos viendo cómo el impacto ha sido positivo precisamente por los efectos positivos también de la práctica física, ¿no? Y como veis, los gastos derivados, por ejemplo, en la inactividad física, también se han incrementado en este caso. Es decir, de gasto por inactividad física en España de 1.800 millones, por ejemplo, pues evidentemente se ha incrementado. Es decir, los efectos pueden ser también negativos en cuanto a ese gasto. Incluso 508 millones podemos considerar de que pueden incluirse debido a esa falta de práctica física. Como sabéis, la práctica física ayuda a reducir gastos sanitarios, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, con esta crisis, pues sí que es verdad que se van a incrementar esos gastos que tienen que derivarse hacia esa inactividad o esa falta de práctica física estructurada que tanto aporta a la sociedad. Esto es un dato también a tener en cuenta de cara a justificar la importancia de nuestro sector y de aquello que aportamos, digamos, a la sociedad. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, pues evidentemente sí que se ha visto una reducción también de los ingresos previstos para lo que son las entidades y las organizaciones deportivas, ¿no? O sea, hay unas pérdidas que tenemos que tener muy en cuenta y que eso, pues ya sea desde nuestras propias organizaciones o a través de las ayudas públicas o de las posibles acciones que podamos realizar, evidentemente pues tenemos que superarlo, ¿no? Y fijaros que de una cifra de negocio de aproximadamente 12.000 millones de euros, pues se ha visto una reducción importante de un 38,5%, llegando a 7.400 millones, que es la cifra de negocio, digamos, estimada para este momento. ¿De acuerdo? Luego veremos también cuál es un poco también el impacto dentro de las instalaciones, ¿no? Y aquí, como veis también, pues digamos, por segmento dentro del ámbito deportivo, cuáles serían las estimaciones de pérdidas que tenemos estimadas, ¿no?, en este año. Fijaros, las asociaciones deportivas, un 89%, ha sido brutal el impacto de esta crisis. Los clubes deportivos, un 53%. Aquí también coincide con lo que serían un poco las instalaciones deportivas. Las empresas vinculadas al deporte, fijaros, también un 57%, ¿no? Las federaciones, un 77%. El parón, lógicamente, de la actividad ha provocado pues esa disminución también brutal de lo que son ingresos y presupuestos. Y las federaciones nacionales, pues también con un 43%. Quizás las competiciones nacionales, digamos, más profesionales, bueno, pues han permitido todavía mantener cierta actividad, pero en general el impacto, como veis, está siendo muy, muy fuerte, muy, muy importante en lo que sería nuestro sector deportivo. Para finalizar, digamos, este impacto económico, este impacto, digamos, en el ámbito deportivo global, aquí tenéis también una relación de las diferentes partidas o los diferentes tipos de ingresos y también cómo ha afectado negativamente, por supuesto, la COVID-19 en esas mismas partidas, ¿no? Y como podéis ver, pues tenéis los ingresos por cuotas de abonados, ¿no? Un 26%, por otras actividades de formación un 56%, obviamente pues el tema presencial se ha visto muy reducido.
Los cánones por competiciones, los tickets, evidentemente, ¿no? A eventos o competiciones, un 65%, ¿no? Patrocinios también afectados por esta situación. Habrá que valorar también cómo podemos gestionar también nuestra relación con las marcas, con los patrocinadores, cómo podemos también cambiar esos vínculos y también cómo podemos activar de otra manera, ahí está también el componente un poco digital, esa relación con nuestros sponsors, ¿no? Los derechos audiovisuales se han mermado en alguna ocasión, obviamente no se pueden tampoco perder por los contratos, por el desarrollo planteado, pero sí que también se ha visto afectado. Y luego pues ya tenéis otro tipo también de partidas que hemos visto también afectadas, ¿no? Los campus, obviamente, ¿no? Al no poder hacerlo presencial, al verse limitado por esta situación, pues ha bajado bastante esa partida también, derechos de arbitraje, merchandising, en fin, subvenciones, fijaros también cómo se ha bajado un 30%, incluso los programas de ADO, patrocinio y otros ingresos también, pues se contemplan estas reducciones. En realidad, el panorama, como veis, es duro, es de pérdidas, es de reducción. Y lo que tenemos que hacer también es un poco valorar cómo podemos afrontar esta situación para la pospandemia o para los meses todavía que parece que nos quedan también de situación parecida. Sí que se vio una ligera recuperación, una ligera esperanza, ¿no? En el verano con esa apertura, pero lógicamente este último trimestre con esa segunda ola ha sido otro palo y bueno, vamos a ver un poco cómo va evolucionando también la propia pandemia, ¿no? Nosotros también, a nivel de consultoría, hemos realizado un estudio completo sobre las instalaciones deportivas. En este caso, ya no es tanto sobre el ámbito general del deporte, sino sobre lo que son los propios centros deportivos, gimnasios, etcétera, ¿no? Y realizamos ya un segundo informe en septiembre, ¿no? En septiembre de 2020, hicimos uno en mayo, y ahora lo hemos hecho un poco en septiembre para valorar ese impacto en lo que serían las instalaciones deportivas, ¿no? Y como veis, bueno, en principio sí que seguían muchas instalaciones en septiembre con situación de ERTE, pero se habían desafectado ya muchos trabajadores. Es decir, la posibilidad en algún caso de poder reabrir los centros, de poder realizar actividad, pues provocó también que hubiera esa desafección de ERTE. O sea, el sector deportivo ha apostado por mantener activo su desarrollo, por mantener activos a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Es verdad que algunas comunidades, como un poco en España pasa estas cosas, que algunas comunidades se han mantenido abiertos, otros han cerrado, otras con restricciones, pero siempre la voluntad ha sido de seguir prestando servicio y seguir manteniendo un poco las estructuras, sobre todo de personal, ¿no? Para ofrecer esos servicios. Y aquí, como veis, tenéis la facturación media esperada. Fijaros que aquí empezamos en marzo, ¿vale? Que es cuando empezó el confinamiento, pero en enero y en febrero las expectativas eran muy buenas, estaban por encima de facturación incluso del año pasado. Tener en cuenta que aquí lo que comparamos es lo facturado en 2019 con lo facturado o esperado en 2020, ¿no? Y como veis en las instalaciones deportivas, en enero y en febrero era positivo, estaba por encima del año pasado y evidentemente a partir de marzo aparece ese impacto de la crisis que empieza a bajar, ¿no? Fijaros como en abril y mayo se factura un 0%, en este caso debido, por supuesto, al cierre total de instalaciones, y luego empezó un poquito a subir en junio, en julio, en agosto, pero bueno, todo siempre datos muy por debajo de lo que sería lo esperado en 2019. Y fijaros como septiembre, octubre, noviembre, pues se espera esto incluso pues, con algún ligero incremento, pero todavía muy poco progresivo, ¿no? En definitiva, un 53% de facturación media que se espera que se reduzca en este 2021, ¿no? Perdón, este 2020. Incluso aquí veis cómo esa encuesta que hicimos en mayo la comparamos con septiembre, ¿no? La comparamos con septiembre y vemos que efectivamente esos primeros meses fue muy positiva la valoración, pero que luego pues fue bajando. Incluso en septiembre las expectativas de recuperación o de facturación fueron bastante menores que las de mayo, ¿no? Aquí tendremos que seguir haciendo estudios, tenemos que seguir valorando pues quizá pues en diciembre o en enero a ver cómo ha sido el resultado definitivo de este año 2020, pero lógicamente fijaros que había unas pequeñas expectativas en mayo de que a lo mejor en septiembre pudiera la cosa recuperarse mejor y realmente, pues bueno, habéis visto que con la segunda ola ha sido bastante todavía pesimista esa recuperación, ¿no?
En definitiva, para este año 2020, esa reducción de la facturación del 53% implica unas pérdidas de 1.200 millones de euros en lo que sería el ámbito de las instalaciones deportivas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el impacto está siendo muy fuerte. Los centros deportivos, los gimnasios se están viendo muy resentidos y bueno, están intentando tomar las medidas que se puedan, sobre todo pues, en cuanto a equilibrio financiero, en cuanto a la gestión del personal y ahora planteándose un poco también cómo mantener activos y cómo mantener también vivos a esos socios que tenemos, ¿no? Que evidentemente también se ha visto afectada su participación y asistencia, ¿no? Aquí hicimos justo en septiembre, como os decía, la pregunta de qué tanto por ciento de asistencia estaban teniendo en 2020 con respecto a 2019. Y como veis, pues bueno, aunque fueron meses ya de por sí malos, ¿no? El verano en general, pues vimos cómo se perdieron, ¿no? Se obtuvieron un 44 de asistencia en junio, 51 en julio y 53 en agosto. O sea que estamos viendo cómo tenemos una pérdida de asistencia media pues casi de la mitad de los socios, ¿no? Sobre todo en ese trimestre del verano y en septiembre, octubre y noviembre. Bueno, pues las expectativas que estamos viendo se están reduciendo también, dependiendo de la comunidad, pero también entre un 30 y un 40%, ¿no? O sea que la asistencia de los usuarios también se está perdiendo y poco a poco, pues mediante las medidas que podemos ver luego, pues veremos cómo se puede también un poco equilibrar y mantener o sostener la situación. Bien, en cuanto a la previsión de recuperación, ¿no? Que el sector estima, esto es interesante también, porque le preguntábamos en qué trimestre cree que volverá a la normalidad del desarrollo de la actividad del sector. Y la mayoría comenta que a partir del tercer trimestre de 2021, ¿no? Evidentemente, entendemos que para después del verano de 2021 podría ser ya un viso, ¿no? Una visión de que se podría empezar a recuperar, obviamente también de forma progresiva, ¿no? Pero todavía nos queda, pues como es unos cuantos meses donde va a seguir afectando lo que sería esta crisis y que tendremos que también, como os decía, empezar a plantear acciones para poder, bueno, pues plantear, ¿no? Cómo afrontar esta situación y sobre todo la situación post-pandemia, ¿no? Fijaros que en algunos casos incluso 10% el cuarto trimestre de 2022, el 6% a partir de 2023, etcétera. O sea, aquí ya sí que evidentemente hay bastantes opiniones, pero digamos que la gran mayoría pues entre el segundo trimestre de 2021 y a partir del tercer trimestre de 2021. Bien, en cuanto a la previsión de futuro, pues aquí también no teníamos unos datos muy esperanzadores. Hay mucha preocupación en el sector porque nos comentaban en septiembre que si la situación no cambia en los próximos 6 meses, ¿vale? Pues el peligro de quiebra o cierre de la instalación deportiva se queda latente, ¿no? Fijaros que un 29% decía que sí y que un 15% decía que no lo sabía. Es decir, casi un 40% un 40 y pico por ciento de las instalaciones deportivas creen o ven posible que si no cambia la situación en 6 meses se pueda evidentemente su negocio ver muy afectado, ¿no? Y evidentemente también vieron o ven que en esos 6 meses próximos, en septiembre, la situación será peor, ¿no? O empeorará. ¿Por qué? Porque considerábamos todos que a partir de septiembre podríamos seguramente ya ir recuperando, pero no ha sido así y por lo tanto la situación se ha visto empeorada a partir de esa fecha, ¿no? Aquí tenéis unas pequeñas conclusiones en referencia al estudio, ¿no? Digamos que cada centro deportivo tiene un 53% media menos de facturación, con lo cual, pues bueno, supone unas pérdidas de 1.200, casi 50 millones de euros en el sector y, por lo tanto, es necesario pues, tomar medidas y tener acciones, ¿no? Un 44% de los centros de fitness también, o centros deportivos, se verán abocados al cierre, como os decía, si la situación no cambia o no hay ayudas o no se nos permite digamos, desarrollar una actividad más o menos, digamos, continuada. Y las estimaciones de pérdidas se han incrementado casi un 10% respecto al mes de mayo, ¿no? Eso es lo que estudiábamos porque, evidentemente, en mayo había esas expectativas previas, pero en septiembre han sido diferentes, ¿no?
Por supuesto, el 84% de los centros deportivos empeoran esas previsiones y el 56% considera que se recuperarán niveles de facturación del 2019 entre el trimestre de julio a septiembre de 2021 y finales de 2022, ¿no? O sea que vemos que esa recuperación se puede dar, digamos, a partir de después del verano, pero que será progresiva y que niveles realmente de 2019 pues seguramente hasta 2022 no los obtengamos, ¿no? Y otro dato importante, como os decía, es que el 80% de los trabajadores sí que estaban desafectados, ¿no? O sea, ese compromiso también importante del sector con, bueno, pues con el desarrollo de las actividades y también con el propio personal, ¿no?, de sus centros deportivos. Bien, a partir de aquí, una vez que hemos visto estos datos, que obviamente reflejan también el estado del sector y reflejan el impacto que ha tenido esta crisis sanitaria en el sector, bueno, pues mi idea es un poco plantearos una serie de conclusiones, una serie de ideas que nos tienen que llevar un poco a reflexionar y a empezar a trabajar o a seguir trabajando en la pospandemia, ¿no? En cómo podemos también un poco abordar esta situación. Aquí, como veis, el estudio también de España, de Europa Active de España Activa, del CSD y de ADES, nos plantea también una serie de pilares, ¿no?, que ellos evidentemente estamos de acuerdo y que creemos que son muy importantes también, además, trabajarlos en común, porque nuestro sector deportivo también es importante que entienda que tenemos que unirnos, que tenemos que utilizar los mecanismos que dispone, pues ya sea a través de entidades que nos representan. AEDONA también puede ser una buena herramienta para unir y para hacer fuerza, ¿no? Y fijaros cómo el 72% reconoce que el deporte debería ser considerado o debe ser considerado como bien de interés general. Esto yo creo que es muy importante. Tenemos que reivindicar el deporte como elemento esencial en la sociedad y esto nos tiene que permitir mantener nuestra actividad abierta. O sea, no podemos tener ningún tipo de restricción, perdón, más que restricción, no podemos soportar un cierre de nuestras instalaciones, de nuestro servicio, cuando es un bien de interés general y está totalmente demostrado que la actividad física previene ante posibles enfermedades, previene ante también la COVID-19, mejora la salud de las personas, además mejora también la situación de confinamiento o de inactividad física, que también esa situación, como habéis visto, puede provocar enfermedades y puede incrementar el gasto público. Con lo cual, nuestro sector tiene que considerarse como esa actividad esencial. Cumplimos con todos los requisitos de seguridad y además está demostrado que solamente menos del 0,5% de los contagios se producen en el ámbito deportivo. Esto es lo que tenemos que poner en valor. Por un lado, por supuesto, el mínimo impacto en los contagios que produce el sector deportivo, las instalaciones deportivas, y también todos los beneficios que proporciona la actividad física sobre la sociedad, no solo directamente sobre la enfermedad, sino también sobre lo que es la prevención y el mantenimiento de la salud de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo creo que tiene que ser algo que tenemos que apostar y que tenemos que poner en valor. Por otro lado, fijaros, alianzas estratégicas coordinadas con otras industrias. Esto va muy vinculado a la situación de reestructuración y de replanteamiento de nuestra oferta de servicios y de estructura de organización. Podemos, evidentemente, aliarnos con empresas tecnológicas, con empresas de otros servicios, con empresas también de otros sectores, que nos permitan también mejorar nuestra competitividad y nos permita afrontar esta situación en la que estamos, ¿no? Fijaros cómo la formación digital, evidentemente no cabe duda que una de las conclusiones que veremos es la transformación digital de nuestras entidades deportivas y para ello o para eso implica también unas nuevas competencias de nuestros profesionales, de nuestro personal. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para poder desarrollar correctamente ese nuevo entorno también tecnológico al que nos estamos enfrentando, ¿no? En cuanto ya a otras herramientas o otros pilares también vinculados a una coordinación entre lo que sería la legislación, pues aquí veis un nuevo marco legislativo que también proporcione pues, nuevas medidas, por ejemplo, vinculadas con lo que es el patrocinio, con la relación con empresas,
Insisto, ese reconocimiento también de la actividad física y el deporte como bien de interés general, etcétera, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Nuestra famosa reclamación del IVA, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues también hay que intentar desarrollar esos nuevos marcos también legislativos. También plantear un plan estratégico a 4 años que contemple por parte de las instituciones esta crisis que estáis viendo los datos de cómo ha afectado al deporte, ¿no? Y cómo también debe desarrollarse un plan de ayudas y que afronte cómo recuperar también el sector ante esta situación. Y, por supuesto, esto va vinculado a los estímulos económicos y las ayudas, ¿no? Obviamente, cada organización depende de sí misma, pero necesita de ayudas y más y cuando estamos en una situación totalmente extraordinaria, ajena a cada una de las organizaciones y que implica un cierre de la institución o de la organización. Entonces, esto implica también que las instituciones tienen que apoyar y ayudar también a superar los problemas financieros que está provocando esta crisis sanitaria, ¿no? Y, por supuesto, muy importante también la comunicación, también trasladar a la sociedad el incremento del deporte, los valores y los beneficios. O sea, es verdad que hemos visto ya un impacto que se ha generado en la sociedad de la necesidad de practicar actividad física. Hemos visto cómo se ha incrementado también su práctica tanto en el hogar como en el aire libre, pero es importante que también hagamos todo lo necesario para que pongamos en valor lo que es el deporte, la actividad física y el beneficio tanto en las personas como en la sociedad. ¿De acuerdo? O sea que estos serían, digamos, pilares que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar cada uno. Esto sí, digamos que sería un poco en conjunto, ¿no? O sea, el sector tiene que trabajar por ayudar a conseguir estos pilares de reconstrucción, ¿no? Y luego, fijaros, es importante que entendamos cómo es el nuevo consumidor. O sea, el nuevo consumidor, a raíz de esta pandemia, ha cambiado. Es un consumidor que se preocupa mucho más por la salud, por su seguridad. Es un consumidor que también se ha acelerado la transformación digital 6 años. Esto simplemente con los 2 meses de confinamiento hay estudios que ya demuestran que se aceleró el uso digital y la tecnología por parte del consumidor. Evidentemente es un consumidor mucho más prudente, es un consumidor que también va a cambiar y que va a utilizar, como os digo, esas nuevas tecnologías. Este estudio es muy interesante porque ya nos dice que a nivel de bienestar personal, hacer ejercicio en casa con algún soporte digital, por ejemplo, se adoptó ya en un 26% antes de la pandemia, es decir, es algo que se hacía, pero que en la pandemia se ha visto incrementado y que en la pospandemia digamos que habrá una consolidación y que el 43% también de la población, de alguna manera, va a continuar utilizando este consumo o este nuevo hábito de hacer actividad física también con soportes digitales. Podrían ser aplicaciones móviles como en su casa o lo que fuera, ¿no? Evidentemente, eso les permite, o el concepto, la razón de este hecho es, obviamente, porque les da más seguridad, más flexibilidad de poder ir cuando quieran, más comodidad, incluso a nivel de precio, ¿no? Por lo tanto, el reto aquí será un poco definir por nuestra parte cómo va a ser ese modelo entre híbrido, entre presencial y remoto, ¿no? Ahora luego veréis un poco también a nivel de conclusiones lo que yo os puedo plantear, pero aquí el gran reto es cómo podemos abrir o cómo podemos adaptarnos hacia ese nuevo consumidor, donde lo que tenemos que intentar es que entienda o darle a su necesidad ese formato de consumo de servicios, tanto desde el punto de vista presencial como desde el punto de vista, digamos, remoto, online, ¿no? Y, bueno, entender que también es una opción y que nos puede dar también una solución ante esta situación, ¿no? Fijaros cómo la madurez de la oferta de esta propuesta en nuestro ámbito es muy baja, ¿no? Es muy baja en comparación con, por ejemplo, lo que sería la sociabilidad o el entretenimiento, ¿no? Evidentemente. Bueno, ahí tenemos también que aprender y tenemos que valorar cómo podemos también dar ese paso y anticiparnos, ¿no? Aunque en algunos casos, en algunos segmentos sí que, bueno, se ha dado, se está haciendo, es verdad que tenemos todavía que planificar bien y desarrollar una estrategia adecuada. También decir que, bueno, todo esto se está haciendo en un desarrollo muy rápido, ¿no? Es muy difícil a veces en tan poco tiempo intentar cambiar tantas cosas, pero al menos sí que tener la idea clara, que yo creo que es lo importante, ¿no? Bueno, entonces, en este escenario en el que estamos, donde al final el espacio físico se convierte en una limitación, porque ya sea por restricciones
medidas de seguridad o ya sea por cierre, evidentemente entendemos que el espacio físico, bueno, pues ya lo que es un canal más, ¿no? Es un canal más de lo que puede ser nuestra oferta de servicios o productos, ¿no? La nueva gestión lo que tiene que procurar es que desarrollar un sistema de omnicanalidad, es decir, que podamos ofrecer nuestros servicios mediante diferentes elementos o mediante diferentes canales, ¿no? Y, obviamente, el espacio físico se convierte en uno de ellos, pero ¿por qué no puedo utilizar otro tipo de canales, ya sea, pues bueno, el ordenador, lo que es el teléfono móvil, la tableta, la televisión, etcétera? Y, por supuesto, no he entendido como un sustituto, sino simplemente es un complemento o una nueva opción más de consumo, ¿de acuerdo? Tendremos también en esa nueva gestión que digitalizar lo que serían nuestras organizaciones deportivas con una estrategia adecuada y que obviamente afecte a los diferentes elementos que componen nuestra organización. Tendremos también que desarrollar los protocolos adecuados de seguridad, tener en cuenta que este concepto de seguridad se va a quedar, se va a mantener y es importante que lo apliquemos también a todos los procesos de nuestra prestación de servicio. Por otro lado, el ámbito de la idea de salud. Yo creo que se va a vincular cada vez más o se va a establecer una relación entre la práctica deportiva y la actividad física con la salud. Cada vez más vamos a tener que demostrar, ¿no?, los beneficios de la salud a través de la práctica deportiva y la actividad física, y yo creo que este es un elemento que nos puede impulsar ese reconocimiento que tanto ansiamos, ¿no?, o que tanto esperamos de considerarnos como una actividad de interés general o una actividad esencial. Y además es que los propios consumidores van a reclamar que su salud también quede mantenida, quede perseverada o que realmente le influya sobre ellos. Los servicios los vamos a tener también que, de alguna manera, modificar, vamos a tener también que replantearlos. El personal, como os decía, desarrollo de competencias también nuevas en el personal, tanto vinculadas a ámbitos de la seguridad, la salud, la digitalización, la tecnología. Y, finalmente, pues, en esta nueva gestión también es importante que establezcamos parámetros de financiación que nos permitan tener fórmulas para poder afrontar, bueno, pues posibles crisis futuras o posibles brotes, o digámoslo así, o situaciones que puedan complicarse en un momento determinado, ¿no? O sea que ahora también hay que tener muy en cuenta, pues ante estas situaciones, disponer de ese equilibrio financiero. En cuanto al tema de, y ya por ir finalizando un poco para dejar paso también a poder responder preguntas, comentarios y demás, pero sí que me hace ilusión también compartiros esta propuesta, ¿no? Actualmente el modelo convencional, o digamos hasta ahora, el modelo convencional de prestación de un servicio deportivo se basaba en que obviamente teníamos unos servicios, ¿no?, entrenamientos, actividades, bueno, pues podríamos incluso hacer un seguimiento de nuestras personas, en fin, diferentes tipos de propuestas de servicio como tal, pero siempre enfocábamos hacia un canal que era nuestro canal de instalación, ¿no? En la instalación desarrollábamos los entrenamientos, las actividades, los servicios, nos focalizábamos mucho en el equipamiento que teníamos en la instalación, en cuidar mucho la instalación y, por supuesto, esto era la forma un poco de llegar a nuestros usuarios que también, bueno, hemos sido capaces de que sean muy variados y incluso con sus diferentes perfiles y segmentos, ¿no? Pero digamos que el procedimiento se basaba en este modelo convencional. Es decir, yo tengo unos servicios, yo utilizo mi instalación, utilizo mi espacio y finalmente pues presto ese servicio a mi cliente o a mi usuario o a mi deportista de la mejor manera posible para que esté satisfecho y fiel. El nuevo modelo, la idea del nuevo modelo es que tú puedas, evidentemente, centrarte en las necesidades de tu usuario, de tu deportista, de tu cliente, que pueden ser varias, ¿no? Puede tener necesidades vinculadas a la salud, al rendimiento, simplemente a la puesta en forma, etcétera. Y que sobre esos usuarios tú lo que haces es ofrecer una serie de servicios, ¿de acuerdo? Una serie de servicios que pueden ser el entrenamiento, pero pueden ser también recomendaciones nutricionales, pero pueden ser también contenidos digitales que al final a él le interesen, o pueden ser también, por ejemplo, pues propuestas de seguimiento, de valoraciones, etcétera. O sea, evidentemente, desarrollar nuevos servicios que a esos usuarios, a esos deportistas les pueden interesar y que esos servicios son los que realmente consume nuestro usuario,
Y finalmente utilizaríamos una serie de canales mucho más abiertos que no solamente se van a basar en el espacio físico, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo también ofrecerle contenidos digitales a través de un canal, a través de nuestro ordenador, le puedo hacer seguimientos de ese servicio que contrata a través de nuestro, por ejemplo, una aplicación móvil, puedo mantener un contacto directo y fluido con él a través de la comunicación, puedo también utilizar, bueno, contenidos que los pueda descargar, incluso calendarizar sus actividades, etcétera, ¿no? Es decir, que yo lo que voy a intentar es que voy a desarrollar mis servicios, voy a plantear mis servicios en base a las necesidades de nuestros clientes actuales, pero voy a utilizar diferentes canales o voy a intentar también poder complementar mi oferta de servicios a través de diferentes canales. Y esto, obviamente, va a implicar una monetización, va a implicar que también mis cuotas pueden cambiar, porque mis cuotas se van a asociar a esos servicios que los puede consumir a través de un canal o los puede consumir a través de otro canal o los puede consumir de forma híbrida, ¿no? Tener en cuenta que la relación muchas veces con nuestros deportistas o clientes suelen ser de dos o 3 horas a la semana, ¿no? Este era un poco el planteamiento muchas veces, porque contratan un curso, porque contratan una actividad. Ahora lo que se trata también es que podamos abrir ese modelo, que ese modelo está bien y se puede continuar, pero bueno, tenemos que empezar a pensar cómo podemos abrir ese modelo a que mediante un sistema de suscripción o un sistema de actividad física presencial, pero también complementarlo con actividad física también remota o contenidos remotos, etcétera. O sea, tenemos que empezar a desarrollar este tipo de servicios a través de diferentes canales y poder monetizarlos. Que nuestra oferta, en este caso, se abre más, tiene más oportunidades y, por supuesto, el consumidor ya está digamos, digamos que ha cambiado, que ya tiene experiencia, ¿no? A raíz de esta pandemia. Y, ¿por qué no? Poder vender productos, ¿no? ¿Por qué no podemos también, en algún caso, cuando yo ofrezco ciertos servicios en diferentes canales, también puedo vender productos, ya sean productos para hacer deporte o puedo vender productos vinculados con otros sectores para que también pueda tener éxito esta relación, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues dietas, alimentación, equipamiento, bueno, pues otro tipo de recursos que se necesiten y que también puede ser una alternativa o una nueva ventana, ¿no? Bueno, y por acabar un poco la ponencia, esta es una frase que, bueno, hemos ido viendo también en estos meses, ¿no? El usuario, el deportista, el cliente ya no compra poder asistir a un centro deportivo, ¿no? Sino que compra un servicio. Esta es un poco la idea. Lo que en realidad quiere el deportista, el usuario, el cliente es un servicio que le solucione sus necesidades, ¿no? Ese servicio puede incluir un plan de entrenamiento, un seguimiento, puede incluir contenidos, puede incluir una interacción con él en el momento que sea, desde donde sea, y donde el lugar, digamos, ese canal convencional, quizá ya no es lo más importante, sino que es solo uno de los medios, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esta es un poco una de las conclusiones que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para afrontar la pospandemia y para afrontar el futuro de nuestro sector deportivo. El intentar también adaptarnos a esta realidad de nuevo consumo y también de nuevo abanico de propuestas en cuanto a nuestra oferta de servicios, donde el cliente es lo importante, ¿vale? Desarrollamos servicios enfocados a sus necesidades y utilizamos diferentes canales, diferentes medios para poder ofrecerle esos servicios que nosotros tenemos. Y, obviamente, se vincula a una monetización, a un plan de consumo que le podemos ofrecer. Bien, pues yo creo que hasta aquí. Espero haberos sido un poco de ayuda. Creo que más o menos he cumplido lo que es el tiempo de explicación. Espero también que los datos hayan sido interesantes y, sobre todo, las conclusiones, ¿no? Un poco también de hacia dónde nuestro sector deportivo puede evolucionar, hacia dónde también nos podemos adaptar. Y, bueno, pues por acabar, simplemente también deciros que esto es un proceso también que implica a toda la estructura de la organización y que, bueno, obviamente implica una planificación. Perfecto, Manel, mil gracias. Cumplido el tiempo perfecto. Suscribo 100% todas tus conclusiones y además todos los datos que nos has ido aportando en el estudio, ¿no? Como referencia nuestra aquí en Navarra, nosotros como entidades sin ánimo de lucro sí que desarrollamos un estudio de impacto y había muchas de las cosas que has ido mencionando que efectivamente tienen un reflejo claro, ¿no?
La primera es que efectivamente este año ha sido un año de gestión en donde los gerentes y los directivos de los clubs han tenido que hacer adaptaciones muy rápidas, con mucha flexibilidad, a veces con 12 horas de tiempo entre que salía la legislación y había que ponerla en marcha, ¿no?, para intentar dar ese servicio. Segundo, hemos puesto en valor la importancia del deporte en la salud, ¿no? Es el título de estas jornadas, pero quiero insistir en ello, ¿no? Las entidades deportivas son salud. Nosotros, en ese estudio que te comentaba, sí que tenemos ese dato. Los socios de los clubs miembros de AEDONA hacen un 7% más de deporte de alto impacto que la media navarra, ¿no? Eso, monetizado de alguna manera, nos supone 1.200.000 euros anuales de ahorro en las arcas de salud en una situación normal. Si además a esto le sumas una situación de pandemia, ¿no?, en donde efectivamente se pone de manifiesto la importancia de mantener no solamente no hablan de la incidencia en personas con mayor obesidad, ¿no? No solamente eso, sino en tener un sistema inmune fuerte que está fortalecido por la práctica deportiva habitual. Bueno, pues este año cobra una especial importancia. En cuanto a los cambios, en cuanto a la gestión y al modelo, efectivamente, ¿no?, hemos tenido que optar porque tampoco teníamos muchas más opciones. Nuestras instalaciones son muy variadas, pero nos encontramos con un momento en donde nuestros socios, nuestros usuarios hacían deporte en casa, entonces teníamos que optar por esos sistemas mixtos y además complementados, ¿no? No solamente te abro la puerta al gimnasio, sino te cuento cómo hacer una dieta equilibrada o una dieta rica, ¿no?, variada, oportunidades culturales, gastronómicas, ¿no?, que también engloban un poco esa cultura propia de nuestros clubs. Y hay otro punto que también me resultaba muy importante y es esa parte de declaración de utilidad, ¿no? Y es cierto que es verdad que el deporte en ocasiones socialmente se ve como solamente deporte de alto rendimiento, pero hay una parte de deporte. En los últimos quizás 10, 15 años vamos teniendo más cultura de deporte y eso tiene que ser una prioridad. De hecho, algunos de nuestros clubs ya tienen esa declaración de utilidad pública y eso es verdad que nos da ese respaldo, ¿no?, de la propia administración. Es verdad que este año había que adaptarse, había que hacer lo que había que hacer, y que la comunicación con la administración y con las instituciones, desde luego aquí locales, ha sido fantástica y lo sigue siendo, a día de hoy. Pero es verdad que nos ha exigido, supongo que como en otros sectores también, pero sí que nos ha exigido dar el 250% en cuanto a nivel de gestión, y eso es importante. Paso un poco... Sí. Vale. No, simplemente decir que efectivamente tienes toda la razón. Se ha hecho rápido y ahora es momento también de baja un poco, ¿no? Baja ese efecto, baja esa acción y es momento ya de empezar a pensar o de planificar un poco cómo estructurarlo ya para que se quede, ¿no? Para que se quede ese modelo y lo podamos aprovechar, ¿no? Eso es. Y luego también te digo, los estancos están abiertos y muchos gimnasios todavía están cerrados, o centros deportivos, entonces eso es lo que no tiene sentido. Pero bueno, hay que seguir trabajando para que, como bien dices, la sociedad entienda que la actividad física del deporte es salud y que realmente le está aportando un beneficio, ¿no? Las secuencias y consecuencias de la gente en casa sin hacer nada también las veremos en pocos meses, seguro. Eso es. Te paso una de las preguntas. Pablo Sánchez nos pregunta si la actividad física al aire libre irá en detrimento de los servicios que dan los gimnasios. Muy bien, muy buena pregunta. Sí. A ver, mira, no os he puesto esa gráfica, pero sí que tengo estudios, tengo algún dato de que indica de que va a ir incrementándose la práctica en el aire libre. O sea que, evidentemente, la pandemia o esta situación ha incrementado la práctica en el aire libre y sí que parece que la situación de pospandemia apunta de que va a seguir creciendo. Entonces, es muy buena pregunta porque lo que no sabemos ciertamente es si es que va a ser porque ha captado una nueva población, ¿no?, que no hacía nada o que hacía muy poco y que ahora va a hacer más en ese aire libre o realmente ha captado población que iba a las instalaciones deportivas y ahora se pasa al aire libre, ¿no? Eso todavía no está muy estudiado
pero sí que está estudiado que va a incrementarse esa práctica libre. Mi recomendación sería, vamos a abrir como dentro de esos canales que hemos visto, ¿no? Dentro de esas opciones de prestación de servicio, ¿por qué no también intentar abrirnos hacia el espacio libre de alguna manera? De hecho, ya hay ejemplos, ¿no? de gimnasios, de instalaciones deportivas, de clubes que están aprovechando sus espacios al aire libre. Entonces, pues bueno, también, pero sí, seguro que va a crecer, seguro. Vale. ¿Qué recomendarías un poco o qué claves daríamos para mejorar la gestión de cara al 2021 de esos centros deportivos o de esas entidades deportivas, ¿no? Variadas, de esos clubs? ¿Cuáles serían los tics que tendríamos que tener a nivel de gestión? Sí, bueno, yo creo que más o menos lo comenté en una de las partes, pero obviamente yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? La primera es un poco plantearte cómo vas a cambiar esa oferta de servicios, ¿no? O sea, yo creo que el paso que tenemos que ir dando de alguna manera es de ese modelo convencional que hemos visto hacia un modelo más futuro de poder ofrecer servicios más amplios y a través de diferentes canales. ¿Eso qué va a implicar? Pues obviamente a una gestión de nuevos servicios, a una transformación digital de nuestras organizaciones, fíjate, a una nueva formación en competencias, porque nuestro personal va a tener también que adquirir nuevas competencias también en ese ámbito y, por supuesto, yo creo que en el desarrollo de la financiación, ¿no? Es decir, cómo yo voy a invertir mis gastos y cómo voy a también a prever mis ingresos. Y ahí yo creo que está muy bien en que empecemos también a desarrollar nuevos, vinculados a esos servicios, nuevos sistemas de ingresos, o sea, nuevos sistemas de monetizar un poco todo eso, ¿no? Y luego te quedaría una última parte que sería, ya dentro del espacio físico, pues obviamente gestionar de manera adecuada todos los elementos de seguridad que se vayan quedando, el sistema de aforos, también el ordenar un poco al usuario, al consumidor, que pueda también, de alguna manera, una cosa buena que ha tenido esta crisis, entre comillas, es que todo el hecho de hacer reservas y demás, pues ha, digamos que ordenado, el uso de la instalación, ¿no? Y muchas veces, pues, hemos intentado también adaptar a las necesidades de cada usuario realmente la utilización del espacio. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los puntos que quizás hayamos aprendido, ¿no? Desde luego, de mejora. Hay un punto que es interesante, que muchos clubes deportivos, federaciones, entidades viven de patrocinios, ¿no? ¿Qué estrategias de marketing les contamos ahora a nuestros patrocinadores? Es decir, ¿qué les podemos decir para intentar captar esos fondos? Que es verdad que en la distribución de nuestros ingresos, pues hay una parte relevante. ¿Qué se les puede decir, Manel? Claro, Leticia, volvemos un poco a lo mismo. El patrocinio, ¿vale? O la empresa patrocinadora lo que busca es visibilidad, ¿no? Y la visibilidad hasta ahora, en cierta manera, no todo, pero mucha visibilidad la tenía en esa relación con el usuario dentro de nuestro espacio. Si lo que hacemos nosotros ahora es abrir esa relación con el usuario y hacerla omnicanal e incluso tener mucha más relación con el usuario, porque utilizamos, imagínate, pues una aplicación, utilizamos un canal, utilizamos un servicio remoto, eso va a influir también en el propio patrocinador, porque vamos a poder ofrecerle mucho más impacto. Ten en cuenta que antes, hasta ahora, pues el impacto muchas veces se medía pues en el fin de semana en un partido, se medía, por ejemplo, en alguna actividad de entrenamiento, se medía tal. Ahora tú puedes ofrecerle un impacto mucho mayor. ¿Por qué? Porque vamos a potenciar las redes sociales, vamos a potenciar, por ejemplo, la comunicación digital, vamos a potenciar, por ejemplo, el uso de herramientas también que permita tener mucho mayor impacto y activación. O sea, yo ahora, por ejemplo, puedo activar un patrocinio con una empresa a través de los elementos digitales que pueda ofrecer. Entonces, eso es un poco también la nueva forma en que podemos también a las empresas que nos están colaborando de hacerles ver que también el alcance nuestro va a ser mayor o también el impacto visual de sus marcas y sus productos o servicios va a ser mayor, ¿no? Y yo creo que incluso potenciar esa relación incluso de venta de servicios, ¿no? Mucho más directa ahora. Mucho más directa. Entiendo yo, entiendo que será así, vamos, o debería ser así. Sí, o debería ser así. Última pregunta, Ricardo Ruiz nos pregunta, hablando un poco de digitalización, ¿qué opinas sobre la implantación de los eSports en los clubes deportivos? Bueno, a ver, los eSports, también deciros que los eSports muchas veces, están intentando también vincularse al mundo del deporte, pero bueno, sabéis que incluso
ellos mismos incluso prefieren también estar dentro de su entorno. Yo creo que puede ser algo interesante. Sí que es verdad que está en crecimiento, sí que es verdad, pero también también hay que ver qué tipo de eSports y cuáles de ellos son los más importantes, ¿no? Hay como 3 o 4 eSports que sí que son los que realmente están moviendo pues la gran cantidad de usuarios y demás. Yo creo que podría ser una fórmula también para captar un nuevo público, y también incluso desarrollarse en un nuevo servicio, ¿no? El poder también incorporar pues un club deportivo o un club de eSports donde también captar ese tipo de jugadores o de aficionados y ofrecer un servicio, pues por ejemplo, de rendimiento, de formación, de educación, podría ser una opción. Obviamente sí que está en desarrollo, está creciendo y, por supuesto, esta situación también ha visto que ha crecido también su interés. Podría ser una opción, sí. Campos a explorar. Esperemos que el año 2021 nos dé unos resultados económicos y sociales un poquito más positivos. Agradecerte tu ponencia, Manel, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso ya a la última de las ponencias con Pablo Villalobos del Último Vestuario. Muchas gracias. Un saludo. Leticia, si me permites un pequeño inciso, sí. Simplemente decir que bueno, todas las previsiones apuntan a que evidentemente la recuperación va a ser, como decíamos, a partir de esos últimos trimestres, pero que el efecto rebote va a ser muy bueno. O sea, lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que bueno, tardaremos todavía, pero seguramente el efecto rebote pueda alcanzar muy buenos resultados. Así que nada, un placer, muchísimas gracias. Y a todos los que nos estáis viendo, pues encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Manel.